Y hoy tendríamos que mirar la persona de Jesús, el Redentor Jesús. Y como no es fácil encontrar estas expresiones muy explícitas en la palabra, yo quisiera ir a una carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos es un tratado teológico, tampoco se asusten de la expresión. Habla de quién es Dios y de quién es Jesús y de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y yo quisiera mirar el capítulo 3, del versículo 21 al versículo 26. La gran preocupación de la vida, que no es la preocupación común de todos los días, sino es la preocupación cuando se da en los límites de nuestra vida. Cuando estamos en situaciones límite, puede ser una enfermedad, puede ser una partida, puede ser una quiebra económica, pero son momentos muy difíciles de la vida donde estamos contra la pared, que la pregunta que nos hacemos o que el hombre común se hace es cómo volver a Dios, cómo relacionarme con Dios, cómo encontrar a Dios. Cómo tener esa cosa que los otros tienen. A veces uno escucha a algunos comentaristas que se reconocen como agnósticos, es decir, no creo pero tampoco niego, si Dios existe porque no lo sé, no puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco la acepto porque no puedo investigar eso. Pero en aquellos momentos de gran silencio en nuestro corazón es cuando nuestro corazón se pregunta, ¿cómo me puedo relacionar con Dios? Y dentro de esa pregunta o dentro de esa inquietud, la palabra tiene respuesta. Nosotros creemos que Dios ha hecho la salvación, que Dios es el creador de la salvación. Y que esto tiene que ver con un acto soberano de nuestro Dios. Y ahora voy a explicar lo que quiero decir con esa expresión. Es un acto soberano de nuestro Dios. Vamos a leer el pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, en algunas versiones dice afuera de la ley, Pablo viene discutiendo eso de la ley de los judíos, de los 10 mandamientos, que eso nos salva, etc. Entonces, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No son fáciles los escritos de Pablo. Pero acá yo les estaba diciendo que la salvación es un acto soberano de nuestro Dios.
Y cuando digo esto, quiero decir que nadie le aconsejó a Dios: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no salvás? ¿Por qué no tenés misericordia? ¿Por qué no mirás la gente con sus situaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie le dijo eso a Dios. Dice que esto, ahí está la palabra en el texto que leímos, Dios se movió por gracia. Tal vez la figura más grande que tenemos en la Escritura acerca de la salvación, de la redención, la tenemos en un ejemplo que nosotros como cristianos manejamos mucho, que es la salida de Egipto. Dice el texto, por lo que sabemos, ¿se acuerdan? Que Dios descendió, que Dios escuchó, que Dios vio, cómo escuchó su clamor, vio su angustia. Dice el texto, no sé si lo anoté, pero eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y 3, cuando dice Dios se compromete y dice: yo descenderé y los redimiré. Más adelante, en muchas partes del Antiguo Testamento, Dios dice: los he redimido. Esto que sabemos, que a veces nos mandamos como mensajitos y todo eso, el de Isaías 40, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero este es un acto soberano de Dios, su gracia es un acto soberano de Dios, de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho que Dios se conmueva frente a mi necesidad es un hecho del Dios de la Biblia y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Fíjense ustedes otras religiones, otros grupos, otra manera de pensar, otra secta. No hay un Dios que se conmueva frente a la necesidad del ser humano. ¿Qué tengo en las otras religiones? Dios, necesidad de hacer entrega, sacrificio para que Él se conmueva, para mover su sentimiento del Dios extraño. Pero acá no tenemos un Dios extraño, acá tenemos un Dios que se conmueve frente a mi necesidad. Por eso digo que la salvación, la redención es un acto soberano, porque nadie se lo aconsejó, de nuestro Dios. ¿De qué Dios? Del Dios de la Biblia. Del Dios de la Biblia. Y el domingo pasado Emi nos decía, bueno, cuando Dios está a su lado, haga silencio. ¿Cuántas veces este Dios de la Biblia nos se ha acercado en su ejercicio de Salvador? Y tenemos acá otra cosa que dice el texto, que somos incapaces. La redención, la salvación implica que yo no puedo salvarme. Soy incapaz. Dice el texto, Pablo viene con todo un argumento, porque los judíos decían, nosotros cumplimos la ley y Dios nos debe la salvación. Es como una deuda. Y Pablo dice, no, Dios no te debe nada. Dios no te debe nada, porque esto es por gracia y por fe en Él. Dios no debe. ¿Quién es que le puede ir a decir a Dios y reclamarle a Dios? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice Pablo, el tiesto le va a decir, ¿por qué me haces así? ¿Quién es? ¿Quién soy yo para decir, ¿por qué me haces así o por qué esto? ¿Qué comiste? No. Yo no puedo. Dice, por cuanto todos pecaron. Y acá todos son los judíos antes de la ley, los judíos después de la ley, y nosotros que ni somos nada, no éramos ni pueblo, no éramos nada los gentiles. Nadie, ni ellos ni nosotros, todos estamos en un escalón impotentes. Yo no puedo hacer nada para mover el corazón de Dios a mi favor.
Ustedes vieron y nos han enseñado, si yo hago un sacrificio, hay en distintas, no solamente la fe católica, me voy caminando a Luján, ahora los están diciendo que los muchachos del Mundial tienen que ir, los futbolistas, a cumplir una promesa, que sí, que no sé qué, que le hicieron, por eso no ganan más campeonatos. Será por patadura que no ganan, pero nada más. Yo no puedo comprar el favor de Dios. Y si yo no entiendo esto, no puedo llegar a conocer el corazón del Evangelio. Por eso dicen que es doctrina, porque esta verdad es el corazón del Evangelio. Si yo no entiendo que Dios se ha movido por gracia, porque yo no podía hacer nada para mover esa gracia a mi favor, he perdido el corazón del Evangelio. Yo no puedo. No puedo. Y lo que vamos entrando en años, cuántas cosas que decimos, yo esto no puedo hacer, entendemos lo que no podemos hacer. Es cierto. Yo antes me movía el heladero, los placares. Elena sabe que lo hacía. Jugaba la lucha con Esteban. Ahora no me animo. No puedo. Si ustedes entienden que estoy hablando de mi incapacidad para que entendamos lo que no podemos hacer. Yo no puedo lograr el favor de Dios. Dios toma la iniciativa. ¿Cuántas veces hemos dicho esto desde este púlpito? Dios toma la iniciativa al mostrarse, toma la iniciativa al llamarme, toma la iniciativa al moverme el piso, Él toma la iniciativa a traer mi atención para que yo escuche. Dios tiene interés. Dios tiene interés en mí. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué merezco? ¿Qué tengo? Por pura gracia. Pura gracia. Y esto lo vemos, ya les comenté, cuando Moisés se encuentra en la zarza. Y hay en este texto que tenemos, que parece tan enredado, porque a mí Pablo siempre me costó acá en Efesios, parece que no entiendo lo que dice, si habla mi lengua, ¿cómo no entiendo? ¿Cómo este texto no se entiende? Los que saben dicen que Pablo está presentando 3 imágenes. La primera imagen es un tribunal. Hay un tribunal y hay un juez. Y usted sabe que el tribunal o el juez declara culpable o inocente. Atención, no es que lo hace inocente. Ahora que estamos en un montón de juicios, me acuerdo de vudú y qué sé yo, que sí, que no, que va, ¿cómo se llama? Que van a hablar, qué sé yo. Bueno, para que el juez lo declare, no sé si es inocente o no, pero ¿qué es lo que quiere? Que el juez lo declare inocente. Y acá la palabra me dice que hay un juez que me declara inocente y me usa una palabra que es parte del vocabulario doctrinal o teológico. La palabra es justificación. Esa palabra que uno no entiende nada y que muchas veces escuchamos, ¿qué justificación? ¿Qué quiere decir? Que este juez que está allí me declara inocente. Porque el juez tiene autoridad para declararme culpable o inocente. Y este juez que tengo acá, que es el Padre, que es Dios, me dice que me declara inocente solamente con esta condición, que ponga mi fe en Jesucristo.
Y entonces ahí está la justificación. ¿Me hace justo? ¿Soy justo? No. Me declara justo. Y esa es la gracia. Vos hiciste un montón de maldades, de perrerías, te hiciste las 1001. Pero un día te paraste en esas encrucijadas del camino y vino este evangelio. Por eso el evangelio es buenas nuevas. Por eso el evangelio es buena noticia. ¿Por qué? Porque tenés la oportunidad de sacarte esa carga que te pesa, que te agobia, que te quita el gozo, que esos recuerdos que tenés. Y te declara inocente porque has puesto a Jesucristo toda tu confianza y tu fe. El valor, lo que la gente no entiende, es que el valor de la fe verdadera, no es tener fe, es el objeto de la fe. ¿En quién pongo la fe? Sí, algo hay, dice la gente. ¿Vieron cómo es? Sí, yo creo. ¿Y qué cree? Y yo creo en la difunta Correa, en el Gauchito Gil y qué sé yo. Pero están muertos. Ah, pero yo creo en ellos. Porque crees en algo. No, eso no es lo que dice la palabra. Mi fe, ¿se acuerdan del himno? Mi fe, como dice, descansa en buen lugar, no en una religión. Descansa en Jesucristo. ¿Y qué fe? ¿Qué fe? Si no es eso de creer en algo, de que algo así, ¿qué fe? La palabra dice, es certeza. Hebreos 11, ¿sí? Es certeza de lo que se espera y que no se ve. Es confianza. Alguien dijo, la fe es el abandono en los brazos de Dios. Es que yo no veo nada, yo no siento nada, nada se mueve, no. Pero yo creo, Señor. Y me acuerdo del personaje el padre del lunático que dijo, creo, Señor. ¿Qué más? Ayuda a mi incredulidad. Señor, creo y estoy ahí, pero ayúdame. ¿Qué fe? Es el abandono en los brazos de Dios. Fe es creer esperanza contra esperanza, que es lo que hizo Abraham. Estoy pensando en Hebreos. Fe es un descanso. Señor, ¿cómo puedo tener paz en medio de lo que me está pasando? Es descanso. Yo no te veo, no te siento, nada se mueve, no hay cosas raras, pero Él está. Y no solamente que está, sino que me justificó por mi fe en Jesucristo. Y esa justicia, esa declaración, me hace el primer lazo, el primer vínculo, la expresión de salvación que nos da Dios en Jesucristo. Es tan grande que necesita un montón de palabras para definirlo. Tenemos varias palabras. Tenemos la adopción, la justificación, la redención. Todo es por la sangre de Jesucristo y cada palabra tiene una riqueza. Y acá la palabra justificación, que la tengo que tomar porque está en el texto y quiero explicarles y quiero compartirlo, es más que venir al culto y cantar. Es más que aún haber recibido una sanidad. Ah, sí, yo creo porque fui sano. En el tiempo de Jesús fueron muchos sanos, pero en el tiempo de la crucifixión había casi nadie ahí. Y los que estaban diciendo, crucifícale. Y si ustedes se acuerdan, cuando dice que el Señor vendrá, dice, Señor, en tu tiempo, nosotros hicimos milagros, yo añadiría, hablamos lengua, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos el otro, levantamos este templo, Señor, ofrendamos para este templo. No te registro. Pues por lo que haga, porque soy impotente, soy incapaz, no lo logro, es porque Él me ha declarado inocente, justo. ¿Lo soy? No, Él me declaró. Y entonces vos decís,
Entonces este juez, ahí lo coimearon. ¿Cómo es que que se dice tan justo, este Dios tan justo, pase por alto semejante tropelería, semejantes maldades, de esta gente solo porque cree en Cristo? Y entonces ahí aparece el otro elemento, la sangre de Cristo. Y se menciona, si ustedes ven, está allí en el texto. Alguien pagó, y ahí está la otra palabra. Yo les dije, hay un tribunal, una imagen. La segunda imagen que está en el texto es un mercado. ¿De dónde está el mercado acá? No. Redención. En la traducción nuestra de nuestra lengua se pone la palabra redención, que es una palabra latina. Pero la palabra que viene en el texto griego tiene un juego de palabras. La primera es que se compra en el mercado. Que se compra y se retira del mercado es la segunda acepción dentro del juego de una palabra. Y la otra palabra que tiene es liberación. Y usted me dirá, ¿y esto? ¿De dónde lo sacaste? Cuando este es un mercado de esclavos, volvemos a la impotencia. Este es un mercado de esclavos. Y según el texto y la palabra dice que es un mercado de esclavos destinados a la muerte. El texto no dice por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y no lo van a ver, ustedes no van a entrar a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos que estamos allí esperando la muerte. Pero alguien viene y se usa, dice los que saben, que ese verbo que está allí de redimir, se usa para los generales cuando liberaban a los pueblos que hacían cautivos y los liberaban. Se usa para el patrón o la persona que va y compra al esclavo y lo libera, que lo hace libre. Es decir, no es un esclavo que es comprado para permanecer esclavo, es un esclavo que es comprado para ser libre. ¿Qué es lo que es la tercera acepción? Para soltar y dejar libre. Y dice que hemos sido redimidos. Hemos sido justificados, pero ahora hemos sido redimidos. Hemos sido, Pedro dice, comprados por precio. ¿A vos te cabe que alguien te compró? Ese es el corazón, seguimos del Evangelio. Dios nos compró. Ahora, si alguien me compró, tuvo que dar algo a cambio. Algo se dio a cambio. Algo que es la tercer figura. Y la tercer figura es propiciatorio. Está acá, dice propiciación, algunos dicen que la palabra mejor es propiciación. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Se acuerdan del arca del del Antiguo Testamento, el arca del pacto, el arca donde había el bastón de, el bastón de Aarón, un poquito de maná y las tablas de la ley estaban guardadas? Después se perdió todo eso, pero el pueblo de Israel tenía un lugar, que estaba en el lugar santísimo, era una caja, caja, sería como esto, un poquito más grande que esta mesa, ¿no? Y ahí guardaba, y allí se mostraba el Señor, y una vez por año se derramaba sangre sobre ese lugar, sobre esa tapa se llamaba el propiciatorio. Y tiene una idea como de tapa, de tapar, de cubrir.
Y usted va a leer en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya maldad ha sido perdonado y su pecado cubierto por la sangre del propiciatorio. Es el lugar donde Dios se hace propicio. Nosotros usamos esa palabra, ¿no? Que me sea propicio. Es decir, que me tenga buena onda. Que se mueva a mi favor. Y ahí está el lugar de la sangre. ¿Con qué lo pagó ese rescate? Con la sangre que derramó. Hemos sido declarados inocentes en Cristo Jesús. Mi fe en Él. He sido liberado del mercado. Eso es ser redimido. He sido comprado por precio, se pagó, porque esto no es gratuito. Dice, sí, la salvación es gratuita. Sí, Dios nos recibe en forma gratuita, nada pagamos. ¿Pero qué? Cristo pagó. Y el texto que siempre viene una vez y otra vez, que me consuela, que me conforta, que me alienta, que me hace, como decía, aflojarme en fe, es Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor para con nosotros? ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, siendo como era, Cristo murió por nosotros. Y ese es el secreto del Evangelio. Y esa es la buena nueva. Y cuando nosotros trastabillamos y nos vamos otra vez al fondo y nos embarramos de nuevo y el Señor nos dice en su palabra, ¿cómo volvés para atrás, hijo? Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la doctrina o la parte teológica no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con el bocho, tiene que ver con la vida, porque esto es lo que Dios hizo a mi favor, que no lo vuelve atrás. Dice Pablo, aunque fuéramos infieles, ¿cómo sigue? Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Porque lo que hizo nos pagó, nos compró, nos restauró. Hizo cosas nuevas en nuestra vida. Y vale la pena vivir en consecuencia. Dice Pablo, ya no somos nuestros. Si vivimos, ¿cómo dice? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos o morimos, del Señor somos. Hemos sido comprados. Y vos cuando malgastás tu vida, tu hora, te la pasás empavada, te ensuciás porque querés, yo no hablo de ensuciar la ropa, hablo de ensuciarse por adentro, y perdemos el tiempo y volvemos para atrás y total nadie me ve y quién se va a enterar de esto. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y cuando hablamos mal de mi hermano, que por ahí tenemos esas fallas, esas cosas, Cristo murió por mi hermano también. Él pagó un precio inmenso, la sangre de Jesucristo. Y este es el corazón del Evangelio. Si usted quiere saber algo, ¿qué es el Evangelio? Este es el Evangelio. Cristo me justifica, mi fe en Jesucristo me justifica. Él es lo más grande que Dios tuvo para entregar. Eso tiene que ver con la acción del Padre. La muerte de Jesucristo es la acción del Hijo y el domingo que viene veremos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero esto es lo que Dios preparó para que nosotros anduviéramos
en este camino. El Señor nos bendiga.